Welcome back everybody to Neutrality Studies. Bienvenidos de nuevo todos a estudios sobre la neutralidad. Hoy me acompañan mis dos maravillosos colegas, la doctora Arta Moeni, del Instituto para la Paz y la Diplomacia, y Lasha Casarace, que ha estado conmigo en el canal muchas veces. Estoy bastante seguro de que ya lo conocéis. Él es de Georgia. Y Arta, tú trabajas desde Norteamérica. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Me alegra verte de nuevo. Dos veces hoy. Sí, consecutivamente. Y Arta, me gustaría empezar contigo. Escribiste un artículo publicado recientemente en Herd titulado El peligroso martirio de Jamenei, su muerte fortalecerá a Teherán. ¿Podrías ofrecernos un poco de tu análisis sobre ese artículo? Y en términos más generales, ¿dónde nos encontramos hoy, en este 25 de marzo, en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán? Sí, gracias. Pues el artículo se escribió básicamente al día siguiente de que Jamenei fuera atacado y muriera, así que en ese momento era algo muy reciente. Mi interpretación fue que esto iba a fortalecer al régimen, que lo convertiría en un mártir, una especie de nuevo santo, y que eso recargaría y reavivaría el capital ideológico iraní del régimen. De hecho, en lugar de hacerlo caer, fortalecería a la República Islámica. Creo que los estadounidenses en particular, que iban a Perithagor, Estados Unidos, lo que significaría que Irán se uniría al bloque estadounidense y todo iría de maravilla. Y así fue como se lo vendieron al presidente Trump. Básicamente que iba a lograr una gran victoria y que pondría fin a ese estatus de paria que habíamos tenido durante los últimos 47 años. Y que todo iba a ser estupendo. Obviamente no fue así como resultó, principalmente porque la República Islámica es o ha sido un Estado total moderno. Ha sido una entidad sistemática, ha tenido paralelismos, múltiples redundancias, una especie de estratificación horizontal, lo que significa que existen diversas instituciones que, ya sabes, operan a través del sistema y del gobierno. Está la Guardia Revolucionaria Islámica, que es una entidad muy poderosa, y luego hay otras organizaciones como los bonjads, las fundaciones vinculadas a la economía y al sistema político. Así que tienes un sistema con múltiples capas, y no es uno personalista. Estados Unidos y su liderazgo pensaban que iban a encontrarse con una situación similar a la de Venezuela o algo como la de Saddam, básicamente que eliminarían a lo que llamaban el ayatolá, ¿verdad? Una sola persona, y luego el régimen se derrumbaría. Esperaban un colapso del régimen, o al menos un cambio de régimen, pero no estaban preparados para una guerra larga y de desgaste. Y en su lugar, y fue capaz de golpear de inmediato todas las bases estadounidenses en la región. Realmente no perdonó ningún lugar, y su estrategia fue clara desde el principio. Hizo lo que había prometido hacer. Comenzó atacando los radares, intentando cegar las defensas estadounidenses e israelíes y saturarlas, no de la noche a la mañana, sino con el tiempo, básicamente lanzándoles una gran cantidad de material, sabiendo perfectamente que sus interceptores alcanzarían sus límites y acabarían agotándose. Así que ahora, después de 2 o 3 semanas, ya en la cuarta semana, habían calculado, basándose en la guerra de 12 días, que Estados Unidos e Israel tendrían serios problemas para hacer frente a los misiles balísticos y drones iraníes. Y lo último que diría, y luego podremos debatirlo, es que esta no es una guerra nueva, es la continuación de la guerra de 12 días. Se detuvo y luego se reavivó. Los iraníes siempre esperaban que esto volviera a suceder. Esperaban que la guerra se reanudara y no tenían ilusiones al respecto. Pero una vez que la guerra comenzó, aunque parecía un gran éxito táctico para Estados Unidos, pudieron hacer lo que quisieron, atacar los objetivos que quisieron y mantener corredores de superioridad aérea,
En la práctica, desde un punto de vista estratégico, las ganancias reales de la guerra han sido, en todo caso, una victoria pírrica para Estados Unidos. De hecho, ha otorgado a Irán, a Teherán, una ventaja estratégica que antes no tenía. El control sobre el estrecho de Hormuz, la alteración de la economía global, así como de las redes energéticas mundiales, es lo que va a utilizar como palanca. Y por primera vez, realmente puede vender cosas, productos petroquímicos, además de su petróleo y gas, a muchos países sin tener que preocuparse por las sanciones secundarias, ya que Estados Unidos las ha suspendido o eliminado. Así que ha sido una guerra muy costosa, pero estratégicamente beneficiosa para Irán. Es, por tanto, una decisión muy cuestionable y muy imprudente emprender esta guerra opcional. No responde a los intereses de Estados Unidos. Entramos en ella por Israel, por la agenda personal de Benjamin Netanyahu, y muy probablemente podría hundir la presidencia de Trump. Sí, quiero decir, si el éxito se mide por cuántas niñas escolares eres capaz de matar, entonces sí, Estados Unidos definitivamente lleva la ventaja ahí. Pero creo que el punto es muy importante. Estratégicamente, ¿qué ha ganado Estados Unidos hasta ahora? Y mientras hablamos en este 25 de marzo, en realidad es vuestro 24 de marzo por la noche, he leído que al parecer hay rumores en el New York Times de que la administración Trump ha enviado términos de paz o algo por el estilo a Irán. Lashad, ¿has leído algo sobre eso? ¿Qué opinas de cómo se está desarrollando actualmente la guerra para Estados Unidos? Una breve pausa porque me han prohibido recientemente en YouTube. Y aunque he vuelto, esto puede pasar otra vez en cualquier momento. Así que por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también en Substack Healing, es pascal.substack.com. Enlace instrucción abajo. You remember Miller. Be in the description below, and now back to the video. I've been listening as much as I can. Bueno, he estado escuchando y leyendo todo lo que puedo sobre este tema, pero creo que todos los investigadores serios, o incluso cualquiera que lo observe superficialmente, niegan que Trump haya tenido alguna vez esta conversación con el actual liderazgo iraní. Creo que Arthur estaría de acuerdo en su Truth Social. Creo que se lo ha inventado por completo, eso de que les dijo que les daba cierto margen. Básicamente, Teherán negó que esa conversación tuviera lugar. Pero, en cuanto a tu pregunta más general, en realidad se trata de la posición de Estados Unidos. Sort of a broader question is where the United States is. It's, we can go back to what General Chief of Staff Podemos remontarnos a lo que dijo y advirtió el jefe del Estado Mayor, el general Kane. Por no mencionar que hace apenas unos días, algunos altos cargos de inteligencia dimitieron, Cox, creo, o Fox, no recuerdo ahora el nombre del caballero, quienes afirmaron que esta guerra era un desastre para Estados Unidos, o que iba a serlo, y que el programa nuclear, según creo, ya había sido eliminado, y que Irán, esta vez, no iba a dejar pasar este bombardeo. Desde la comunidad de inteligencia se lanzaron advertencias al gobierno de que esto se convertiría en un atolladero para Estados Unidos. Por eso, dimitieron, o dimitió él, y una vez más, se ignoraron los consejos del general Kane. And then again, General Kane's advice was ignored. And now Trump finds himself in this situation. Y ahora Trump se encuentra en esta situación. Si lo recuerdas, hace aproximadamente una semana se pidió a Corea del Sur y a Japón que devolvieran algunas armas. Imagina, esto es tremendo y muy embarazoso, porque había una escasez en el arsenal militar que Estados Unidos necesita. Y ahora la pregunta es, esta vez van a terminar el trabajo, sea lo que sea que eso signifique. Todos los expertos, cualquier artículo que leas, dice que si vas a desmembrar Irán, si vas a volar por los aires todo el estado, tienes que tener tropas sobre el terreno. ¿Y está Estados Unidos políticamente dispuesto a hacer esto? Lo dudo mucho. And I highly doubt that it is. And Trump, I think, knows this. Y Trump, creo, lo sabe. Trump entiende esto.
De nuevo, quiero darle el beneficio de la duda al presidente de los Estados Unidos, porque de no haber sido por ciertos poderes, probablemente habría evitado esta guerra, ¿verdad? Recordemos su disposición hacia Putin y toda la saga de Ucrania. Instintivamente, este no es un presidente que quiera estas guerras, aunque ese argumento se está debilitando cada día y cada semana que pasa. Así que creo que esto es otro quebradero de cabeza. ¿Y qué está obteniendo exactamente Estados Unidos de todo esto? Existen estrategias al respecto. Sabes, estaba pensando solo para retomar brevemente el punto de Arta. Esto es lo que significa tener una estrategia. Quiero decir, Edward Luttwak hablaba de esto en sus famosos libros, cómo hay que llegar muy lejos, incluso cuando se sufre un enorme daño en términos de soberanía, infraestructura interna y economía. Hay una cierta ventaja que tiene Irán, esa ventaja estratégica, el estrecho de Hormuz, etc., que puede utilizar incluso frente a un poder militar mucho más superior que lo persigue. Así que creo que, estratégicamente, Irán, irónicamente, tiene una ventaja. Estados Unidos, aunque te perisetas, gavet genintisthalik irregular de cambiargu if adsawi tamas thaxwapix, in whose Wayne. En realidad no estoy seguro de eso. Quiero decir, Arta, el ayatolá está allí, ¿no? Quiero decir, el ayatolá ha muerto, viva el ayatolá. Así que, institucionalmente esto más o menos funciona. Y por otro lado, no, es... sí. No, tienes toda la razón. Quiero decir, si quieres terminar tu argumento, pero ya sabes, al final, las élites teocráticas sí decapitaron a una persona, a Jomeini padre, pero todos los demás siguen ahí. Y la ironía de todo esto es que consiguieron que una persona se convirtiera en líder supremo que en mi opinión nunca habría llegado a serlo sin los ataques. Y ya sabes, el hijo de Jomeini, que ahora es el líder supremo, fue de algún modo el único miembro superviviente, al menos según los informes de los medios iraníes, el único miembro superviviente del ataque al complejo. Quiero decir, eso encima para los iraníes es casi un milagro. Sabes, es como si Dios nos hubiera dicho quién es el siguiente en la línea. Ahora bien, eso podría ser una especie de propaganda, pero también es importante porque incluso estratégicamente, militarmente, él era básicamente el jefe de gabinete de Jamenei, de alguna manera. Lo sabía todo, y nunca fue una figura pública, de hecho bastante tímido. Estoy hablando de Mojtaba Jamenei, el hijo de Ali Jamenei, que fue asesinado, y siempre ha estado entre bastidores. Parece que está dirigiendo el país de nuevo desde las sombras, pero siempre fue la elección de la Guardia Revolucionaria. Estaba muy vinculado a la Guardia Revolucionaria. Es bastante duro, conocido como un radical. Puede que sea pragmático en ciertos aspectos, pero en lo que respecta a la defensa iraní, los misiles balísticos e incluso el expediente nuclear, es conocido por ser bastante intransigente y fue la elección del IRGC. Así que de hecho, hubo una lucha interna entre las personas más vinculadas al ámbito militar y de seguridad en Irán y el sector más teocrático, digamos, más clerical del establecimiento iraní. Estos últimos son más conservadores, de mayor edad y con menos apetito por la guerra. De nuevo, eran una clase religiosa antes de convertirse en una clase política. Y así, esto parece haber inclinado la balanza. Y Jamenei fue, quiero decir, de nuevo, el sistema iraní, para quienes nos escuchan, nunca fue un bloque monolítico. Nunca fue un sistema personalista, ni uno dirigido por un líder autoritario y unipersonal. Era un conjunto de facciones, y esas facciones siempre estaban siendo equilibradas. Y la genialidad de Jamenei, digamos, consistía en ser capaz de hacer eso, gestionar el ámbito de la seguridad, el ámbito clerical, y también a los moderados, a los liberales dentro del sistema iraní, como Hassan Rouhani, incluso Pezeshkian. Es decir, Jamenei apoyó a Pezeshkian para que se convirtiera en presidente, puso su propio peso detrás de él. Así que de nuevo, el sistema iraní es bastante complejo. Es comparable al sistema chino, al sistema soviético y quizá en cierta medida al sistema norcoreano, pero es un estado total,
un sistema total. Por tanto, no se trata de la persona. Quiero decir con total. Sí, por estado total me refiero a un estado que realmente controla o vigila todos los aspectos de la sociedad. Es un producto no solo de la revolución, sino también del modelo de estado moderno importado a Irán, que se remonta al menos a 100 años atrás. Los pahlavistas, en cierto modo, utilizaron la institución tradicional de la monarquía para la occidentalización y la modernización. La respuesta a eso fue la Revolución Islámica, o iraní, del 79, que luego adoptó un carácter islamista más populista. Pero esos 47 años también han ampliado el poder del Estado moderno en Irán. Así que ya sabes, no es un Estado tradicional, sino uno moderno, en el sentido de que tiene múltiples palancas institucionales, tiene instituciones paralelas. De nuevo, la autoridad ya no está dividida entre el bazar, el ámbito económico, el cultural, el religioso, todo está fusionado. Así que básicamente, Ba es el Leviatán de Hobbes en un país como Irán. Solo quiero preguntar, porque me interesa mucho esto. ¿Cuánto margen hay, sin embargo? Cené el otro día con un amigo iraní muy cercano y quiso traerme vino iraní. No pudo conseguirlo, pero me habló de ello y me sorprendió. Le dije, vino iraní. Pensaba que, ya sabes, siendo un país musulmán, ¿por qué producís vino? Y él me miró y me dijo, mira Pascal, la elaboración de vino, especialmente en el norte, es mucho más antigua que el Islam. Así que, ¿cuánto margen hay realmente para que la sociedad y estas instituciones, entre todas las normas y regulaciones, hagan lo suyo y vivan, ya sabes, como, quiero decir, de ese modo, sean resilientes frente a algo como estos ataques que están llegando ahora? ¿Estás hablando de la resiliencia frente a los ataques de Estados Unidos e Israel? ¿O estás hablando de las dinámicas internas? Porque son dos situaciones diferentes. Cuando hablas del ámbito interno, si podemos dar un pequeño paso atrás, Irán es una sociedad profundamente polarizada en este momento. Tiene ese lado liberal y occidentalizante que, como sabes, vimos cuando estuvimos en Georgia con Lasha hace unos meses. Y tiene mucho ese tipo de carácter. Es un tipo muy georgiano, gente que no es muy religiosa, que es abierta, que bebe, que no se identifica con un Estado musulmán ni como un pueblo musulmán. Y luego está la parte muy islámica de la sociedad. Así que estos dos lados realmente viven en dos mundos ontológicos distintos. No se ponen de acuerdo. Por eso existen esas divisiones que Israel y la propaganda israelí intentan analizar y explotar. Esa fue la base de las protestas que viste. El motivo por el que se volvieron mortales fue que utilizaron a la población más urbana, burguesa y occidentalizada contra el Estado. Pero mi punto es que el Estado en Irán siempre ha sido un Estado burocrático y profundo, como el Estado chino. El Estado persa es muy profundo y antiguo, pero el Estado moderno tiene características muy diferentes. Obtiene su autoridad de diversas dimensiones, cultural, económica y religiosa, y fusiona con su más del Estado. Y entonces el Estado está en todas partes, no es una persona. Así que por muchas personas que mates, seguirás teniendo esta cosa llamada el Estado iraní. Y el Estado iraní, incluso si lo haces colapsar, continuará como una insurgencia y luego volverá. Por eso vuelvo a otros ejemplos de estados modernos que hemos visto. Será muy difícil cambiar el Estado, el gobierno en Irán, hacer un cambio de régimen sin la participación de las élites. Puede haber un cambio, pero es un cambio en el sentido de que Deng Xiaoping transformó China después de Mao. Hoy en día socialista Ain es muy diferente. En 1979 cambiaron, ¿verdad? Hubo un gran cambio. Y eso funcionó porque entonces contaban con el apoyo de las élites en el 79. Oh, no, estoy hablando de hoy. El Estado iraní era un proyecto a medio terminar. Desde el 79 se ha convertido en un Estado total moderno. En el 79 era un Estado pseudo-moderno.
y como era personalista, solo vinculado al Shah y a su propio poder personal, siguió una revolución moderna. Creo que la mayor, en términos de la revolución más grande del siglo XX, ocurrió en Irán. Fue una revolución populista, una revolución soberanista. Básicamente, es un bloc de folker estadounidense. Y desde el principio mismo se encontró en una especie de choque de civilizaciones, especialmente con Estados Unidos, porque Estados Unidos había invertido en que Irán formara parte de sus acuerdos de seguridad. Y así fue como todo cambió. El Estado iraní, desde el 79, tanto bajo Khomeini como bajo Jamenei, se fue institucionalizando y sistematizando cada vez más, hasta el punto de que una vez más la gente habla de la teocracia en Irán. Mi argumento no son una teocracia, en realidad son un más muy moderno y son un régimen papista. Así que es la autoridad política la que utiliza la religión casi como el jefe de Estado hobbesiano, en lugar de una situación vaticana en la que el poder de la política opera dentro del ámbito del sistema religioso. En realidad, si lo piensas hoy, lo que hizo Jamenei fue, de algún modo, unirlo todo y politizarlo todo. Esta constante politización del gobierno y luego de la vida es lo que yo llamo la totalización de la sociedad. Y este es without embrace de Irán. Así que existen instituciones del estamento clerical chi, por ejemplo, en Qom, pero Qom no controla Teherán. Teherán controla Qom. Eso es lo que queremos decir cuando afirmamos que el poder político es soberano, abarcador y dominante sobre el estamento religioso. Por eso es tan importante el cambio ideológico de Khomeini en el chiismo, porque el chiismo históricamente es quietista. Como los luteranos en Alemania, como Martín Lutero, sostenían que no era necesario involucrarse en la política. Lo político pertenece a la esfera temporal. Nosotros estamos en la esfera religiosa, en el plano religioso. Khomeini cambió eso. Dijo, a través de su teoría de la jurisprudencia de la tutela de los juristas, que los juristas custodiarían la sociedad política hasta que regresara el Salvador, el 12º imán, que está oculto y en ocultación. Así que esta situación fue provocadora e incluso herética para algunos chiíes. Fue una innovación para muchos eruditos y ayatolás chiíes. Ninguno de los principales ayatolás, ninguno de ellos, aparte de Khomeini, la aceptó. Lo consideraban una ruptura con la tradición. Así que solo hubo uno que la aceptó, y se suponía que sería el sucesor de Khomeini, pero finalmente lo apartaron porque se opuso a muchas de sus propias directrices políticas y estatistas, y a lo que Khomeini quería hacer. Es una situación muy complicada, pero creo que todo el mundo debería saber que en realidad se trata de la concentración de la autoridad en la esfera política. Esto fue justificado por Khomeini del paradigma de un nuevo chiismo mucho más activo y mucho más universalista, no quietista. Y sin embargo, el origen de la revolución, que incluía izquierdistas, derechistas, nacionalistas e incluso ateos, fue una revolución soberanista contra el orden bipolar y el hecho de que Irán estuviera tan ligado a un solo bando. Y como sabes, una de las mayores influencias en la revolución iraní fue Heidegger, Martin Heidegger. Y su idea era el State en el State. Así que se dio una circunstancia muy diferente. Por eso digo que la revolución de Irán fue manera para que Israel es una defensores como por su oposición. Gracias, Arte. Esta es una cantidad de información de contexto muy valiosa, de verdad, muchísimo. Hablemos quizá un poco de lo que hemos aprendido, de cómo está evolucionando esta guerra. El comentarista francés Arnaud Bertrand señalaba hoy, o quizá ayer en Twitter, que lo nuevo de esta guerra es que no se está desarrollando como hemos visto antes. Estados Unidos ha tenido muchas guerras en la región. Ha tenido guerras hacia el este, en Afganistán, y hacia el oeste.
Yes y King. Afghanistan and to the west, of course, in Iraq and Syria and Libya and so on. But what usually happened in these theaters is Lo que solía ocurrir en estos escenarios es que, ya sabes, el grupo atacado tenía que replegarse hacia la guerra de guerrillas. En Vietnam también fue una guerra de guerrillas contra Estados Unidos porque el poder estadounidense era abrumador. Ahora, esta vez, no parece, después de un mes, aún no se ha convertido en eso, ¿verdad? Los iraníes están contraatacando con armas muy sofisticadas. Todavía no hay tropas sobre el terreno. ¿Qué opinas de este tipo de guerra, que es más simétrica, de hecho mucho más simétrica, que otras guerras del pasado? Much more symmetrical than other wars in the past. Bueno, creo que esa pregunta probablemente sea más adecuada para estrategas y expertos militares. Yo solo puedo darte mi opinión al respecto. Estratégicamente hablando, sabemos que hasta ahora Irán ha tenido la ventaja debido a su petróleo, su ubicación y el estrecho de Hormuz, por lo que puede hacer allí. Incluso se está hablando ahora de la isla de Karg como un posible punto en tierra, con la posibilidad de enviar marines allí. Están advirtiendo a Washington que no lo haga. Así que creo que, en ese sentido, Irán está experimentando una posición ventajosa. Está claro que sabemos que es una potencia más débil. Esa es la parte sorprendente de todo esto. Y sin embargo, está ofreciendo una resistencia seria. Puede arruinarle el día a Occidente o a Estados Unidos, por así decirlo, al menos por ahora. Psicológicamente, uno quiere pensar, ¿cómo puede Estados Unidos no ganar esto, verdad? Pero luego, si miras más a fondo, obtienes una imagen más clara de por qué esto podría ser un proceso muy complicado y prolongado para Washington. Y fíjate, nadie está ayudando. ¿Estaríais de acuerdo con esto? Aquí tenemos a los estados del Golfo, lo mencioné antes, Pascal. Aquí tenemos Oriente Medio, que se supone que es de vital interés para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y, sin embargo, Washington, en la Casa Blanca de Trump, parece estarse lavando las manos con respecto a los estados del Golfo, mientras Irán los está bombardeando. Sabes, eso también es una paradoja, porque por un lado se supone que debe proteger esta región de cualquiera, y mucho menos de Irán. Así que para mí, esa es la cuestión. ¿Por qué se está permitiendo esto? En segundo lugar, ¿dónde está Europa en todo esto? Sabes, creo que los aliados con los que la administración Trump prácticamente destruyó sus relaciones, se podría argumentar que estratégicamente lo de Ucrania se hizo para debilitar a Europa, pero no voy a entrar en todo eso ahora. Sea como fuere, no hemos visto un apoyo abrumador por parte de las potencias occidentales y los aliados tradicionales. Sigo volviendo a la Primera Guerra del Golfo. Cuando Bush, padre, impidió, fueran cuales fueran las dinámicas entre bastidores, las razones por las que Saddam Hussein hizo lo que hizo, lo cortaron de raíz de inmediato. Básicamente expulsaron a Saddam, le dieron una bofetada y le advirtieron. La segunda vez, Saddam no tuvo tanta suerte. Pero estás observando este proceso tan extraño, en el que básicamente están implicados Israel y Estados Unidos. E incluso, diría que Washington no quiere que esto continúe. Así que eso deja a Israel. Y luego, si se produce la ruptura, algo muy poco probable, pero ¿y si ocurre? Y Trump dice, no quiero seguir con esto. O esto no se puede ganar, vamos a destruir no solo el país, que por desgracia a nadie le importa, sino también el dinero, la economía. Aunque se dice que algunas personas en las más altas esferas del poder estadounidense están ganando dinero con esto a través de acciones y jugando con las fluctuaciones de los precios del petróleo, sea como sea, ¿cuál es la forma sostenible de avanzar? ¿Y qué va a hacer Israel si, por ejemplo, se queda abandonado? Muy poco probable, de nuevo, pero hubo cierta conversación sobre Israel utilizando un arma contra Irán. Así que esto es un gran lío, pero la visión más amplia, como también sabemos, ¿verdad? Lo que acecha en segundo plano es, también va esto dirigido contra China y Rusia.
¿Está esto también vinculado a la estrategia tradicional que se remonta siglos atrás, por ejemplo la de Gran Bretaña y el Imperio Británico, de equilibrar y colaborar con los otomanos para debilitar a Rusia? ¿Sigue esto aquella antigua filosofía de debilitar, digamos, la Rusia de Catalina la Grande, que llega hasta nuestros días? ¿Se trata de algún tipo de gran estrategia en la que Rusia y China deban ser debilitadas hasta el punto de que Israel, Estados Unidos y luego Bruselas sigan y controlen la región? Perdona, es un muy buen punto. Solo quiero preguntarte qué opinas sobre esto. Hay un argumento que dice que, mira, la forma en que Trump está ahora, no solo atacando a Irán, sino también echando a todos los estados del Golfo por la borda, a todos juntos, como diciendo, id ardeos, me da igual, directamente casi cerrado, no me importa, es malo para China, es bueno para nosotros, los precios suben, esto es genial. ¿Te crees eso? ¿O simplemente todo se está yendo completamente al garete y estamos intentando ver algún tipo de mente maestra estratégica en ello? Estás en silencio, Arta. Estás en silencio. You're muted, Arta. You're muted. Sí, así que creo que la manera de analizar este sistema, de forma sistémica, es muy diferente. Israel tiene una comprensión muy miope de la estrategia. A veces digo en broma que mi punto de vista realista sobre los intereses israelíes se remonta a los estrategas israelíes de los años 80, porque ellos tenían una visión amplia y a largo plazo. Les importaba mucho lo que iba a ocurrir dentro de 20 años, a diferencia de esta versión actual de Israel, que es muy miope. Pero desde una perspectiva estadounidense, creo que ya hemos establecido que lo que está en el interés de Israel, y que Israel desea un colapso de Irán, una guerra civil en Irán, incluso una sirianización de Irán, nada de eso está en el interés de Estados Unidos. Y creo que eso ha quedado claro por parte de Irán y de diversas fuentes estadounidenses dentro del gobierno a estas alturas, incluyendo a Ratcliffe, el jefe de la CIA, y a personas que abandonaron la administración como Joe Kent, quien dimitió heroicamente por el desastre. Así que hay mucho desacuerdo dentro de la administración sobre cuál es realmente el propósito de esta acción, porque una vez más, entramos en ella, en mi opinión, sin pensarlo demasiado. Teníamos un plan a corto plazo, en realidad no teníamos uno a largo plazo. Pero desde mi perspectiva, situándolo en un punto de vista más histórico y sistémico, el momento unipolar comenzó con la Primera Guerra del Golfo Pérsico en 1991. Aquello anunció al mundo que estábamos aquí como el Estado unipolar y que nadie más podía desafiarnos. Y poco después, teníamos bases por todo Oriente Medio. También rodeamos a Irán. Dejamos muy claro que somos el país que va a proteger a todo el mundo. Esa fue la culminación de la doctrina Carter. La idea era que, en lugar de centrarnos realmente en los grandes estados históricos y naturales de cada región, las potencias medias o regionales, que tienen la tarea histórica de equilibrarse entre sí y estabilizar la región, íbamos a empezar a inyectar dinero y a establecer bases avanzadas en muchos de esos pequeños, en su mayoría artificiales, que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente heredamos la mayoría de ellos del Imperio Británico si se observan los estados del Golfo Pérsico. Y íbamos a proyectar el poder estadounidense, a proyectar el imperio estadounidense en todas esas diferentes regiones. Así que tenemos a Ucrania en Europa del Este, a Taiwán en Asia Oriental, a un grupo de estos estados en el Golfo Pérsico, y también a Israel, que sin duda es un estado más pequeño, que actuó, al menos al principio, como un puesto avanzado. Se le consideraba una especie de estado estadounidense en la región. Esa imagen, la de 1991, ha cambiado desde entonces. La situación serbia, el bombardeo de Serbia, los cambios en la postura de Rusia, luego obviamente, el 11 de septiembre, la guerra de Irak de 2003, la crisis financiera de 2008. Desde hace tiempo estaba claro que el momento unipolar llegaba a su fin.
Y he escrito sobre ello, lo he defendido, creo que ya te lo he dicho antes, que la guerra de Ucrania fue una de las primeras señales de alarma del fin del momento unipolar. Was the first siren calls of the end of the unipolar moment. And that process Y ese proceso nos empujó hacia una gran transición. Y ahora creo que esta guerra, esta segunda guerra de Irán, si se empieza desde el 12 de junio, la guerra de 12 días en junio, o si se la considera como la tercera guerra del Golfo Pérsico, esta guerra en Irán, la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán, es la ruptura, la culminación del final. Ahora estamos en un territorio diferente, y por eso estamos viendo ajustes estratégicos que reflejan esa realidad. Uno de ellos es, bueno, creo que podemos analizar estratégicamente a los ganadores y perdedores. Israel considera cualquier tipo de debilitamiento o inestabilidad en la región como una victoria, así que es un tipo de cuestión diferente. No es muy estratégica, pero así lo ven en este momento. Pero desde la perspectiva estadounidense, Rusia ha salido fortalecida. Les hemos permitido vender su petróleo a un precio mucho más alto. Toda la idea de sanciones ha desaparecido. Nuestros puestos avanzados en el Golfo Pérsico han sido diezmados, aún más que nosotros. Y por cierto, el estrecho de Hormuz está ahora completamente bajo el control de Irán. Esto nunca había ocurrido en la historia moderna de Irán, porque siempre existió el Imperio Británico, y luego el Imperio estadounidense heredó de algún modo ese papel. Así que Irán nunca había tenido esta posición. No buscaba la confrontación y era muy reacio a ir a la guerra. Esto nunca había sido realmente una posibilidad antes. Pero ahora, debido al fin del momento unipolar y a la resistencia y resiliencia de Irán, esa nueva situación en el Golfo Pérsico se ha convertido en una realidad. Los mayores perdedores son los países del CSG del Golfo Pérsico y están divididos. Así que Qatar y Kuwait miran a su alrededor y dicen, ya sabes, hemos gastado billones con Estados Unidos, albergándolos, invirtiendo en la economía estadounidense, inyectando petrodólares para mantenerla a flote, para invertir en inteligencia artificial y centros de datos. Básicamente, ese es el esquema Ponzi de la economía global del que todo el mundo debería ser consciente. Esta es la idea neoliberal. Tomamos este dinero procedente de la energía y lo vertemos de nuevo en la economía estadounidense. Y la economía estadounidense, a su vez, vende bienes militares, misiles, armas y aviones a estos países. Era una ilusión de seguridad y protección, pero era una ilusión, un espejismo. Está muy claro que la geografía manda. Irán tiene profundidad estratégica, ventajas geográficas, la posición elevada, y puede destruir a estos países si así lo desea. Y estos países son muy vulnerables. Por mucho dinero que se gaste, siguen siendo un oasis en el desierto. Así que lo que ha cambiado es la postura de Qatar y Kuwait, que piensan, bueno, esto no es seguridad, en realidad estamos peor hoy. Alejarse de la garantía de seguridad estadounidense es lo que algunos de estos países del CSG exigirán ahora. Omán siempre fue escéptico de que ese fuera el camino correcto, porque Omán es un reino antiguo. No fue uno de esos estados creados. Tenía experiencia tratando con los romanos, los otomanos y los persas, y eso es lo que obtienes. Lo mismo ocurre con Georgia. También hemos tenido esta conversación en Tiflis. Su neutralidad era algo profundamente arraigado como parte de su identidad histórica. Luego está Arabia Saudí, con el modelo omaní, pero también están los Emiratos Árabes Unidos. Creo que los Emiratos son el único país completamente vinculado a esta visión israelí de la región. Un pequeño estado que quiere ver a los estados más grandes de la zona, incluida Arabia Saudí. Por cierto, si recuerdas, las disputas recientes entre los saudíes y los emiratíes, con problemas internos. Así que este nuevo orden es uno en el que Irán será una potencia regional, y Turquía, Egipto y Pakistán también serán potencias regionales. Estados Unidos tendrá que resistir y retirarse, salir cada vez más del Golfo Pérsico, para centrarse, como dice la Estrategia de Seguridad Nacional, en el hemisferio occidental.
Y está muy claro que China y Rusia también consideran que deben controlar sus propias regiones, concretamente su entorno más cercano. Y si kan por mebamudet, es this ni hesen brudet, sin truth brigade you, que num naharera al, domal and you per part during and grace, e-birds see the staff these. Powers and civilizational states. Yes, and Lasha, I mean, Sí, y sabes, Lasha, quiero decir, ya hablamos de esto ayer, pero hay una presión sobre los estados para que aprendan una lección muy interesante, que ser una base de despliegue avanzado de Estados Unidos puede hacerte menos seguro, no más. Incluso en Japón, ya sabes, la primera ministra Takaichi fue a Washington el otro día, ¿verdad? Y volvió muy orgullosa diciendo, mire, le expliqué al presidente de Estados Unidos que tenemos el artículo 9 en nuestra Constitución, que nos prohíbe desplegar tropas fuera de Japón, mientras que ella misma es quien quiere cambiar eso. Pero creo que por fin cayó en la cuenta de que ese artículo puede usarse estratégicamente para evitar quedar demasiado enredados. Y Lasha, en cierto modo, no es este el aprendizaje que deja Georgia. En 2008, lo que ocurrió y cómo Georgia estuvo al borde, quiero decir, Tiflis estuvo al borde de ser invadida. Y eso no es seguridad, ¿verdad? ¿Puedes hablar en eso? That is not security, right? Can you speak to that? Yes, absolutely. Yeah, I was going to say that we talked Sí, about this absolutamente. earlier, Sí iba a decir que hablamos de esto antes, en parte sobre algunos de los puntos que mencionó Arta. Sí, mira, cuando lo hablamos, recuerdo haber dicho que atribuyo la decisión de Georgia de no involucrarse más en toda esta ideología y propaganda liberal, internacionalista, al hecho de que el sistema internacional ha cambiado en gran medida. Sí, pero rápidamente también quería hablar de lo que Arta dijo antes sobre cuándo empezó todo esto. En realidad, yo volvería a 2008, durante la invasión de Georgia por parte de Rusia, la Guerra de los 5 días. Y luego recordamos que en 2014 vino después la revolución del Maidán. Ambos actos muy trágicos y horribles. Revolution, that horrible act, both very tragic, horrible acts, and then 2022 February we have the invasion. Y luego, en febrero de 2022, tuvimos la invasión, la llamada Operación Militar Especial. Exacto. Pero creo que se había estado gestando, y estadísticamente, si la memoria no me falla, Georgia fue en cierto modo la primera que se sacrificó. Fue al final de la locura de Bush, Wolfowitz, Rumsfeld, Cheney, que estaba llegando a su fin. Ya sabes, fue como el punto culminante de lo que hizo Rusia. Una venganza, se mire como se mire, directa o indirecta, explícita o implícita, por la incapacidad de Rusia de hacer nada en los Balcanes con Serbia. Y luego está el miedo básico y tradicional de una antigua superpotencia, ahora una gran potencia regional, un estado nuclear, diciendo, mirad, estos tipos siguen acercándose a nuestras fronteras, siguen mintiéndonos. Towards our borders, keep lying to us. Putin, we all know, went out of his way since 1999. Putin, como todos sabemos, hizo todo lo posible desde 1999, después de convertirse en presidente, prácticamente suplicando a la Casa Blanca de Bush que aceptara a Rusia, admitiendo que Rusia había perdido la Guerra Fría y quería formar parte de Occidente. El gran libro de Mary Elise Sarot, Not One Inch, trata este tema. Así que conocemos la historia de mentiras y manipulación, y como ciertos académicos de la costa oeste, en Stanford, quizá en menor medida en Harvard, siguen defendiendo esto, sin mencionar algunos de los tradicionales think tanks de Washington, D.C., que continúan negando, defendiendo y desviando la verdad, básicamente. Deflect the truth, basically, simply put. The idea that Putin sort of woke up. Sabes, la idea de que Putin simplemente se despertó un día y dijo, voy a marchar, tengo un país pobre, estoy intentando levantarlo de sus rodillas, teniendo en cuenta lo que pasó a principios de los 90. Y aún así, voy a despertarme un día y gastar más recursos que no tengo para invadir un país enorme que está a mi lado, Ucrania. Eso no era lo que Putin quería. Pero de nuevo, esto era un juego de supervivencia, y había que trazar líneas rojas. Georgia fue la primera. ¿Y luego qué pasó? Vimos pasó. Georgia geopolíticamente pasó de mal a peor, y sabíamos a quienes apoyaban los John McCain del mundo, y todos ellos, en Georgia, al régimen de Saakashvili. Una completa locura lo que estaba ocurriendo. Y luego llega el Maidán. Allí también básicamente gana Putin.
y ahora tenemos Ucrania. Así que esto es un patrón. Quiero decir, por supuesto, ahora estamos hablando de Oriente Medio, pero no sería descabellado si lo agrupáramos todo dentro de una única visión estratégica de debilitar a Rusia, sino de destruirla por completo. Pero recordemos que toda la tesis se desmorona cuando nos preguntamos, ¿van a destruir Rusia? No lo harán, porque cuando Rusia estaba en las últimas, aún pudo, de forma brutal, incorporar el Cáucaso Norte, Chechenia y luego Osetia del Sur y Abjasia. And then South Ossetia and Abkhazia. So even during the 90s, Así que, incluso durante los años 90, a mediados y finales de los 90, Rusia fue capaz de, ya sabes, consolidar su posición en la región, diciendo, esta es mi esfera de influencia tradicional, punto. No importa lo pobre que sea, voy a defender esta región. Y yo creo en esto. Por supuesto, Rusia ha tenido su mano en movimientos separatistas, y en el debilitamiento de Georgia, y en el conflicto de Nagorno-Karabaj, Azerbaiyán, Armenia. Pero al mismo tiempo, había mucho margen para hablar de geopolítica y de intereses de seguridad nacional. Había suficiente espacio, o podría haberlo habido, para evitar ese idealismo extremo de principios de los 90 y las falsas promesas. Y ahora, solo para terminar el punto, son esas mismas promesas las que están tentando a Pashinyan. Así que, ya sabes, Putin. Creo que hace solo unos días, Putin y Pashinyan, no me cites en esto, pero lo vi en las redes sociales, mantuvieron una conversación. Don't quote me on this, but I saw it on the social media. I had a conversation. I mean, we can only imagine. I mean, it's quite plausible to Quiero decir, solo podemos imaginarlo. Es bastante plausible pensar que Putin podría haber dicho, puedes fingir que quieres hacer lo que quieras con Francia, con Occidente colectivo, con cómo intentan meterte en esta ecuación del mundo túrquico con Turquía, Azerbaiyán e Israel. Claro, juega ese juego, pero ya conoces las líneas rojas. No me sorprendería. Casi puedo oír a Putin diciéndole exactamente eso a su socio mucho más joven. Entonces, ¿en qué está pensando Pashinyan? No lo sé. Pero en cuanto al viaje de Trump y los proyectos geoeconómicos que van desde Azerbaiyán hasta Najicheván y luego a Turquía, si Irán cae, no será bueno para Armenia. No será bueno para Rusia. No porque Rusia vaya a hacer algo, sino por el control. Perderán la capacidad de controlar la región o de tener voz alguna en ella, por completo. Si Irán, de una forma u otra, fuera desmembrado o simplemente, sí. Así que conocemos esta ecuación, ¿verdad? Más o menos sabemos dónde está todo. Sí, así es. Entonces, Arthur, ¿quieres reaccionar a esto y también a la conexión de la historia iraniana con el este? El cambio o la ruptura llamaste. The rupture, as he called it. Yeah. So, I mean, I agree with, Sí, bueno, quiero decir, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo Lasha. Mi sugerencia era que esto en realidad tuvo un efecto de bola de nieve, ¿verdad? Empezó en los años 90. Y fue entonces cuando comenzó a verse que las cosas iban a salir mal, que sería el tipo de sobreextensión y arrogancia de la que todos los imperios acaban siendo víctimas. Con Belgrado, con Serbia, con el bombardeo de Yugoslavia y la implicación de la OTAN, y con el acuerdo que hicieron con Rusia, en última instancia salvó a la OTAN, si se mira de esa manera. Pero realmente cambió la percepción de Putin. Algo se activó en él. Porque siempre digo que Putin, como muchas de estas personas, estos estados y sus líderes, es fundamentalmente un liberal. Putin quería llevarse bien con Occidente, quería unirse. Siguen hablando del derecho internacional. Siguen hablando porque la impresión en Estados Unidos es que, por ejemplo, tengo este otro artículo que quizá puedas enlazar. También he oído hablar del liberalismo, del eje del mal. Todos esos estados, especialmente China, Rusia, Irán, que están tan demonizados. Mi argumento es en realidad que ellos creen en la fantasía, y desde mi punto de vista siempre fue una fantasía del derecho internacional, de la aceptación justa de la ley y de la igualdad ante la ley, más de lo que los propios estadounidenses creían, ¿verdad? Y así, cuando hablaban de ello, hasta el final, creo que hasta la última semana de vida de Khomeini, él decía que los crímenes estadounidenses debían ser documentados y que había que acudir a la CPI y al Tribunal Internacional para defender el caso allí.
Are you then? So this belief in this international legal Así que esta creencia en el marco jurídico internacional como una entidad justa realmente abarca a todos estos estados adversarios, supuestamente antioccidentales. Pero es interesante, porque cuando ocurre un colapso sistémico, son los propios Estados Unidos, junto con Israel, quienes desmantelan el mismo régimen internacional que crearon. Y la ilusión de equidad, que siempre fue una ilusión, simplemente desapareció. Ahora Estados Unidos dice abiertamente, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos quedamos con la isla Hark, ya que tiene petróleo? Es como si todas esas cosas que los izquierdistas decían desde hace mucho tiempo, que todo se reduce al beneficio material y a los recursos, se hubieran convertido en una especie de caricatura exagerada de sí mismas. Y es que, ya sabes, creo que nos estamos moviendo en esa dirección, pero en parte se debe a que Estados Unidos, bajo el internacionalismo liberal, y luego bajo una especie de globalismo al que no le importa tanto la democracia ni las normas internacionales, simplemente quiere proyectar fuerza, dominar y ser una potencia intimidante y abusiva, ¿verdad? Una especie de diplomacia de cañoneras por todo el mundo. Intenta adoptar eso como el modelo estadounidense. Pero creo que esa visión boltoniana de la política exterior estadounidense, según la cual actuamos de forma unilateral, podemos hacer lo que queramos, somos el ejército más poderoso y por tanto podemos salirnos con la nuestra, no funciona, porque no se puede proyectar tanto poder solo con una campaña aérea, como estamos viendo. Y todas las demás potencias regionales y medias también lo saben. Sí, y sabes, esto es muy interesante. Quiero decir, Lasha, fuiste tú quien una vez me señaló que el principal problema de Georgia es que Estados Unidos no acepta un sí como respuesta. Por mucho que Georgia intente complacer a Estados Unidos, nunca es suficiente. Siempre hay que ir un paso más allá. Y luego al final, cuando aplicas esas reformas liberales en casa, en realidad tienes que meter en prisión a alguien como Saakashvili, ¿verdad? Solo hay que erradicar la corrupción, que en realidad alimenta el proceso de adhesión a esas normas impuestas por Estados Unidos. Para terminar la discusión, tus reflexiones finales, Lasha, 2 minutos, y luego Arta. Final thoughts, Lasha, 2 minutes, and then Arta. Sure. To your point, Claro, en cuanto a tu punto, ese mismo problema, según mis lecturas e investigaciones básicas sobre Irán, veo esos paralelismos. Tomemos, aunque se remonta al siglo XVIII, centrémonos en el siglo XX. Existía esa esperanza de que Estados Unidos aceptara a Irán, ese país exótico que fabricaba maravillosas alfombras persas, la llamada diplomacia de la alfombra en los años 20, 30 y 40. Ya sabes, Estados Unidos empezaba por fin a interesarse por la idea de explorar ese reino misterioso. La idea era que los turcos estaban en contra de Irán, y eso disgustaba a Washington. Irán se veía como una potencia antiimperialista, contraria al imperialismo británico, que aún se estaba formando. Y así se desarrollaba una especie de diplomacia de poder blando entre ambos países, que despertaba sentimientos de simpatía hacia los persas. Evoked feelings of sympathy for Persians, and then they finally started to come around and understand this. Y entonces, por fin empezaron a comprender la región y el país. Y la historia no se repite, ¿verdad? En filosofía y en ciencia política, como sabemos, rima. Y eso lo vemos hoy con Georgia, o por ejemplo en el caso de Irán, donde Estados Unidos enviaba a todos esos financieros para lidiar con la incompetencia y la corrupción de la dinastía Qajar, para poner la casa en orden, por así decirlo. Algunos de esos profesionales del Departamento de Estado, Baskerville, Howard Baskerville, se convirtieron en idealistas protectores de la cultura iraní, luchando por un pueblo amante de la libertad, básicamente lo que Bush solía llamar los amantes de la libertad. Y luego, cuando tuvo lugar la Revolución Constitucional de 1906, ese tipo estaba luchando del lado de las fuerzas democráticas dentro de Irán, es decir, contra el Shah y contra la autocracia. Y estaba siendo apoyado y considerado desde Washington como, ya sabes, algo así como nuestro hombre en Teherán.
Sin mencionar que se estaba acercando a, bueno, sin mencionar, terminaré esto en un segundo, una disposición muy similar, diría yo, a la de los neoconservadores hacia Georgia, gente amante de la libertad. Vamos a tener que permitir que estas personas reciban la libertad que merecen. ¿Pero a qué precio? ¿De qué estamos hablando aquí? Solo para ser abandonados después. Así que ese es mi desahogo. Esos fueron mis 2 minutos finales. That's my rant. That was my final 2 minutes. Thank you. Gracias por última diatriba de Asha. Arta, tu última diatriba. Where should I take this? I mean, look. ¿Por dónde debería empezar con esto? Quiero decir, mira, creo que en última instancia solo quiero dejar claro dónde estamos en esta guerra. Quizá para cerrar el círculo. La guerra no fue ni ha resultado como nadie esperaba. Se creía que iba a ser una intervención costosa o, como la llamó Trump, una excursión o incursión, no recuerdo cuál dijo por error, pero en realidad nunca iba a provocar un cambio de régimen. Siempre iba a ser muy costosa. Y ahora se encuentra en una situación muy complicada, en la que Estados Unidos está perdiendo influencia estratégica hora a hora y día a día. Está jugando al juego de Irán y tiene en la práctica 2 opciones. Puede marcharse y dejar que las cosas caigan donde caigan, básicamente recortando sus pérdidas, porque siendo Trump, puede decir, ¿sabéis, yo maté a cuántos? Maté a su líder supremo. El gobierno ha caído. Hice un cambio de régimen porque sustituí a no sé cuántos por su hijo. Ese es el cambio de régimen. Y su marina ha desaparecido, y lo que sea. Y además, quizá, si fuera realmente inteligente y astuto, diría, prometí América primero, y esto fue ajedrez en 4D para que nos marcháramos de Oriente Medio. Así que utilicé a los iraníes, y ahora estamos conjuntamente. Les dije a los iraníes que gestionaran el estrecho de Hormuz, y garantizaran la libertad de navegación por nosotros, sin coste para el contribuyente. Eso es lo que debería hacer, pero me temo que no va a hacerlo. Me preocupa que los Lindsey Graham del mundo, los Mark Levin del mundo y personajes muy turbios como Miriam Ellison y otros vayan a susurrar y seguir susurrando y amenazar a la administración, amenazarle a él, francamente. Algunos de los informes que llegan desde Washington son inquietantes. Básicamente dicen, sí, no has conseguido esto porque no has hecho lo suficiente. Solo tenemos que redoblar los esfuerzos y las cosas van a cambiar. Creo que Trump tiene 2 vectores de acción militar que le gustan mucho. Él cree, en mi opinión, que una situación al estilo de Vietnam, con cientos de miles de tropas y una invasión de Teherán, no va a funcionar. Pero sí cree que el poder militar estadounidense, la tecnología, la fuerza convencional, deberían funcionar. Mira este hermoso portaaviones. Por cierto, el portaaviones Ford es básicamente disfuncional y ahora tiene que estar fuera de servicio, creo que durante 12 meses. Bloomberg informó sobre ello. Pero en fin, o bien se trata de una campaña temprana o aérea con bombas y armamento masivo, o de fuerzas especiales, que también le encantan. Así que solo le quedan las fuerzas especiales, y apuesto a que también va a intentar eso. Va a intentar tomar una isla. Quizás sea una operación de falsa bandera para intentar averiguar dónde están los 450 kilogramos de uranio enriquecido al 60%. En cualquier caso, creo que esto va a ser un desastre. Muchos estadounidenses morirán. Serán blancos fáciles. Eso hundirá su presidencia y en última instancia volveremos al punto en el que estamos hoy, donde Irán ha ganado estratégicamente y se ha convertido en una potencia regional. Luego tendrá que enfrentarse a lo que quiere hacer internamente, si puede liberalizarse, qué quiere hacer con su pueblo, porque es una sociedad muy dividida. Pero en cuanto a la cuestión estratégica, creo que el impulso estadounidense hacia esta guerra a la que los iraníes, muy a su pesar, al igual que Putin, acabaron llegando, en realidad ha cambiado la situación y las circunstancias a su favor, y no veo cómo Estados Unidos puede sacar nada positivo de esto.
Parece que la Casa Blanca, la administración Trump, está sorda al tono. Sigue insistiendo en las mismas líneas rojas, sin enriquecimiento, sin capacidad de misiles. Nada de eso va a funcionar. Ahora es Irán quien dice, no vamos a permitir que esta guerra termine con un alto el fuego a menos que tengamos una paz total y completa, en la que sepamos que no vais a volver por nosotros dentro de 2 o 3 meses para cortar el césped otra vez. Esto ya no es el juego de Israel. ¿Quién puede jugar a este juego? Irán inventó el ajedrez. Saben cómo jugarlo desde el principio. Así es como ven el mundo. Y creo que nos esperan más intensidad y más escalada en el futuro. Tu palabra al oído de Trump. Esperemos que haga la jugada de ajedrez en 4D. Yo también lo dudo, pero la esperanza es lo último que se pierde. Lasha Kasparadze, Artem Moeni, muchas gracias por vuestro tiempo hoy. Thank you very much for your time today. Gracias por su historia, Lasha. Gracias por